Hola, buenas tardes. Gracias por venir, gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos. Nos alegra mucho presentar hoy el Congreso Interdisciplinario de Arte y Tecnología, Constelaciones. Realmente ya inició esta mañana, no sé si lo sabían, pero ya esta mañana tuvimos algunas mesas, pero hoy será la sesión oficial de inauguración, también por motivo de la conferencia plenaria de Dorin Ríos. Y también queremos hacer una breve introducción, las entidades que estamos involucradas en la organización de este evento, que además del Congreso también compartimos muchas experiencias, hemos desarrollado varios proyectos en conjunto, muchos de ellos por supuesto que involucran arte y tecnología, tanto UTEC como el museo trabajan en conjunto para articular algunas de las labores del programa de humanidades y también para motivar el intercambio entre universidad y museo y la posibilidad que los estudiantes tengan cercanía y acceso con los contenidos artísticos. Eso lo hacemos muy activamente con UTEC, y con Fundación Telefónica tenemos varios proyectos. Destaco el Premio de Arte e Innovación, que es un certamen que hemos desarrollado también con la intervención de UTEC, incluso, que es un certamen que hemos desarrollado para premiar proyectos enfocados en investigaciones de arte, ciencia y tecnología, y que exhibimos luego en el Museo de Arte Contemporáneo. La próxima exhibición será en noviembre, ¿sí? Bienvenidas y bienvenidos, los esperamos, pero también aparte de eso tenemos una serie de proyectos digitales en conjunto que son bien importantes porque junto con Fundación Telefónica hemos desarrollado algunos formatos de divulgación y visibilización de los proyectos del museo y también de las creaciones de artistas contemporáneos, pero usando herramientas digitales para potenciar nuestros públicos, ampliar los canales de difusión y tener una mayor llegada en los contenidos que nos interesa conjuntamente. Este es un breve resumen de todo lo que hacemos, porque en realidad es mucho. Lo pueden navegar en nuestras redes, en nuestra página web de las respectivas instituciones. Y bueno, este congreso, por favor, disfrútenlo. Inscríbanse a las otras mesas. Toda la semana tenemos actividades, tanto jueves y viernes. El viernes lo cerramos con un concierto de percusión experimental en el MAC, entonces también por favor acompáñenos. Y bueno, le doy la palabra a Javier Bustamante. Adelante, Javier. Gracias por además recibirnos, Javier, que tú eres acá el dueño de casa. Encantado. Muchas gracias, Nico. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este Congreso Interdisciplinario de Arte, Ciencia y Tecnología que se ha denominado Constelaciones. Este congreso, la realización de este congreso ha sido posible por la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo, el MAC de Lima, la Dirección de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y la Fundación Telefónica, Movistar Perú, contando también con el apoyo del Grupo de Investigación en Arte y Estética de la Pontificia Universidad Católica del Perú e Icónica. Es un congreso bastante original, particular por contar con diferentes metodologías como mesas temáticas, conferencias plenarias, presentaciones de libros, talleres y cerrando con broche de oro con un concierto. Lo hace, creo, un congreso bastante especial. El objetivo de Constelaciones es promover la investigación en torno a las interrelaciones, tanto actuales como históricas, entre arte, ciencia y tecnología, desde un enfoque académico e interdisciplinario. Busca espacios de conversación y discusión entre los diferentes agentes de las diferentes disciplinas, así como también explorar las definiciones de arte, tecnología, arte tecnológico, arte científico, que están bastante nuevos y bastante de moda, ¿no? Desde UTEC estamos convencidos que las barreras disciplinarias deben romperse. La dicotomía entre arte, ciencia y tecnología
responde a una visión ya, podríamos decir, antigua, tradicional, que tiene que mudar a un nuevo estándar. Si queremos seguir innovando, tanto en arte como en avances tecnológicos, debemos buscar nuevas formas interdisciplinarias de investigar y de producir. De esta manera, la tecnología podrá ir innovando sus procesos gracias a las licencias y técnicas que vienen del campo artístico, y el arte necesitará de la tecnología y la ciencia para ir renovando sus lenguajes y sus alcances. Esta intersección del arte y la tecnología es un debate abierto, vivo, que tiene todavía mucho por explorar. En nombre de UTEC, nuestro muy especial agradecimiento a todas las personas que colaboran con este congreso como conferencistas y como panelistas. Muy agradecidos. Espero que disfruten y aprovechen al máximo todo este contenido valioso e interesante del congreso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve y voy a improvisar. Desde la Fundación Telefónica Movistar, sobre todo lo que quiero es agradecer que nos hayan propuesto participar en este proyecto. Como explicaba Nicolás, ya hace un tiempo que desde la Fundación Telefónica venimos trabajando en proyectos conjuntos. También hemos tenido alguna experiencia con vosotros, aparte del premio de innovación. Y bueno, para nosotros este modelo de trabajo en el que trabajamos en alianza con la academia, con diferentes museos o instituciones culturales es relativamente nuevo, ¿no? O al menos de una forma tan intensa, y la verdad que está siendo súper enriquecedor. Yo recuerdo cuando nos hicieron la propuesta de participar en este congreso, bueno, nos encantó, pero es que cuando conocimos el programa y el fantástico trabajo que habíais desarrollado, nos pareció realmente increíble. Nos parece además muy adecuado, muy pertinente generar espacios de conversación, de reflexión, en el que se compartan prácticas, como tú decías, interdisciplinarias de diferentes artistas, proyectos desarrollados, y que la comunidad artística, la comunidad académica, los alumnos y el público en general puedan tener un acercamiento a esto que se llama el arte, la ciencia y la tecnología, que es algo en lo que nosotros venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo, mostrando proyectos de los últimos 10 años en el espacio Fundación Telefónica y en diferentes lugares, y que yo creo que además es algo que cada vez vamos a ver más. Creo que además ya dentro del Perú se están desarrollando desde hace varios años proyectos muy interesantes. Hace poco, sin ir más lejos, Cristian Ávila, con su proyecto El Eterno Retorno a Interacciones Prehispánicas, ha ganado el Award de Arts Electrónica, que es algo realmente importantísimo, ¿no? O sea que yo creo que hay un camino por recorrer, pero también hay un camino recorrido definitivamente, y eso lo vamos a ver a lo largo de las diferentes actividades que se están desarrollando en este congreso. Así que nada, termino agradeciendo a la UTEC, al MAC, a todos los artistas, a Dorín, a todos los artistas ponentes, pensadores, participantes en este congreso, y espero que lo disfruten muchísimo. Y nada, muchísimas gracias por invitarnos a participar. Bueno, yo quizás complemento un poco lo que ya habíamos hablado. Yo siempre vivo agradecido porque creo que tenemos un trabajo extraordinario, un trabajo en el cual tenemos que romper algunas barreras tradicionalmente en las mentes. Hablábamos el otro día, es casi como poner la E en STEAM para que sea STEM, pero es más allá, es empezar a realmente tener comunicaciones entre campos que suelen estar divididos. Yo creo que eso personalmente es una suerte haber participado en la organización de este congreso, y quiero aprovechar en este momento, es importante agradecer a las personas que han estado organizando el congreso, y es importante mencionarlas. Antoine, Cristina, Nicolás, que han sido parte del comité organizador y han tenido un poco la visión de lo que estamos haciendo. Toda la gente del MAC que ha puesto tanto trabajo, Naisha, Drusila, Juliana, Patricia, a Gaby de UTEC también.
Entonces, esto es un bonito encuentro que estamos muy contentos de tener y que es sobre todo el resultado de un esfuerzo colectivo entre gente e instituciones. En eso también el Congreso está rompiendo un poco los esquemas al ser tan colaborativo. De nuevo, gracias por estar y gracias por participar. Y creo que eso es, escuchemos a Dorín, ¿no? Gracias. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Yo quería hacer una presentación para comentarles un poco del perfil de Dorín. Dorín Ríos, nuestra invitada de hoy, presentará la ponencia titulada Materialidades líquidas, interfaces, contenedores y metaherramientas. Les voy a contar un poco de su biografía. Dorín es curadora e investigadora independiente. Su trabajo se enfoca en el arte digital, las prácticas postdigitales y las nuevas materialidades. Es fundadora de Antimateria, plataforma en línea dedicada a la investigación y exposición del arte producido a través de medios digitales. Fue curadora en jefe del Centro de Cultura Digital de 2019 a 2021. Es graduada de la maestría en Curaduría Contemporánea por Winchester School of Arts, especializada en culturas digitales, y de la licenciatura en Arquitectura por el TEC de Monterrey. Actualmente desarrolla un proyecto de investigación colectiva para la colección del British Council. Forma parte del Comité Internacional de Seleccionadores del Lumen Art Prize y es mentora del Full Spectrum Curatorship. Muchas gracias, Dorín, por acompañarnos hoy. Gracias. Pues nada, me gustaría primero agradecerles la invitación y que estén por acá presentes, pues compartiendo un poco sobre esto que nos convoca el día de hoy, que justamente escuchando esta intervención inicial, ¿no? Como esta relación también entre lo que sucede entre arte, ciencia, tecnología, que de repente pareciera estar un tanto desprendido, pero que al final del día comparte un montón de metodologías de fondo y que lo podemos ver al menos en los últimos 40 años de producción, y cómo esto no solamente retroalimenta de alguna manera a la producción creativa y a la tecnología y la ciencia, sino que también encuentra otras maneras de generar conversación intermedia en eso que ni siquiera podríamos nombrar exclusivamente como una cosa o la otra. Para mí personalmente es ahí justo donde radica quizás lo más importante o lo más valioso de ese intercambio, ¿no? Que de alguna forma no es algo que sea lineal o fácilmente etiquetable, y que el hecho de que así sea, pues le da mucha contundencia. Justo creo que por ahí es precisamente donde me gustaría iniciar mi presentación. Y bueno, un poco, la verdad es que cuando me llegó la propuesta como para hacer una intervención y sobre todo viendo los temas del Congreso en general, ya estaba abierta la convocatoria justo cuando estaba planteando esta charla, y pensaba un poco, bueno, ¿qué más se puede complementar o hacia dónde se puede llevar esa conversación con respecto a estos temas? Y pensaba mucho en la idea de las materialidades, que es quizá una de las más retadoras en todo este caminar entre arte, ciencia y tecnología, ¿no? Entender qué es lo que está sucediendo muy concretamente cuando hablamos de materialidades digitales, hacia dónde van y cómo entenderlas, no solamente desde las áreas curatoriales o desde el espacio expositivo, desde el museo, desde la academia, sino también cómo de hecho nos involucramos con la obra que está siendo producida a partir de medios que de alguna manera se contraponen con lo que entendemos digamos, a manera de intercambio o de interacción con una pieza o con una obra de arte, ¿no? Entonces, eso me llevaba mucho a pensar justamente en las interfaces, en los contenedores, en las metaherramientas y en esos conceptos que, así como estos, parecieran de entrada no hacer mucho sentido, parecieran ser muy crípticos en sí mismos, pero conforme vamos desmenuzando, por decirlo de alguna manera, esta producción, nos damos cuenta pues que no solamente son necesarios, sino que de hecho es justamente estas áreas las que nos invitan a repensar esa relación. ¿Podemos pasar a la que sigue? Quizás aquí uno de los primeros espacios donde nos encontramos con un freno, nos encontramos con el primer gran reto, es precisamente entender qué es lo que estamos haciendo dentro de, en este caso y en esta charla, muy específicamente el arte digital, ¿no? ¿De dónde viene?
qué lo caracteriza, qué cosas competen como a ese diálogo, a esa relación, y qué les hace distintas de otro tipo de prácticas, si es que hay algo que les hace distintas de otro tipo de prácticas, ¿no? Y haciendo, digamos, de alguna manera esa investigación, me daba cuenta de que quizás uno de los primeros frenos es que semánticamente, de las primeras formas en las que empezamos a nombrar prácticas que integran a la tecnología y a las ciencias, es precisamente este gran abanico de los nuevos medios, ¿no? Esto pensándolo quizás hacia los años 50, 60, en donde ya vemos mucha manipulación de máquinas para la integración creativa o para la producción creativa, y que de alguna forma el nombrarles nuevos medios las saca de la semántica con la que naturalmente nos integraríamos a un discurso desde las artes, ¿no? Teníamos ya, por decirlo de alguna manera, una subdivisión o un etiquetado de las artes que tenía que ver con entenderlo desde la pintura, desde la escultura, el grabado, el performance, etc. Y de repente entra esta categoría de nuevos medios que parecía no hacer sentido dentro de esa lógica o dentro de esa semántica, ¿no? Más adelante, quizás lo que empieza a suceder es que esta idea de los nuevos medios, que claro, en un inicio apuntan a los medios de comunicación masivos, casi concretamente hablando de la televisión, los medios de reproducción como las revistas o como los periódicos, y con el tiempo se empieza a complejizar porque dejan de ser, por una parte, nuevos, y por otro, ¿no?, empiezan a integrar otros diálogos que no solamente se ven reflejados en el medio de reproducción masivo. Ahí es donde ya vemos, ¿no?, como esa contraposición hacia los años 80 más o menos, en donde, claro, nos empezamos a preguntar qué sigue siendo nuevo de esos nuevos medios. ¿Por qué le seguimos llamando nuevos medios a las prácticas como las de Nam June Paik o las de Shigeko Kubota o las de Paula Weiss o las de Grace Quintanilla, ¿no? ¿Qué hace que esa idea de la radio, el video, los medios de reproducción, gráficos o hacia la objetualidad en papel sigan siendo nuevos? ¿Y por qué tendríamos que mantenerlo en ese nombre, ¿no? De ahí que, digamos, esta idea de las artes mediales, ¿no?, pasar de los nuevos medios o el new media, el arte medial o el media arts, justamente intenta reflexionar sobre si el rol de que algo sea nuevo dentro de esta idea de los nuevos medios es lo más relevante o si de hecho podemos construir otros discursos desde ahí. Evidentemente, dentro de ese mundo de los nuevos medios o de las artes mediales, que son exactamente lo mismo y que quizás la diferencia radica en cómo nos aproximamos temporalmente a ellos, pues cohabita este otro gran universo, ¿no?, que es el arte electrónico. El arte electrónico, pues bueno, hace alusión muy concreta a la integración de máquinas electrónicas dentro de la producción creativa. Y por supuesto, las máquinas electrónicas, si bien las podemos subdividir en muchísimas otras categorías, quizás las más sencillas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, es pensarlas como máquinas análogas o máquinas digitales. Que esto me parece importante apuntar que no tiene que ver necesariamente con una temporalidad, es decir, no podemos decir que las prácticas del arte electrónico que utiliza máquinas análogas son necesariamente más viejas que, ¿no?, o son necesariamente algo que recaba o vuelve a reivindicar la idea de la máquina como una máquina rescatada, obsoleta, ¿no? En realidad, pues tiene que ver con la forma en la que opera un mecanismo y esos mecanismos pues siguen produciéndose. Ahora ahí, en ese universo del arte electrónico, en donde pensamos que si su subdivisión tiene que ver con cómo funcionan esas máquinas y encontramos entonces que están las máquinas análogas y las máquinas digitales, pues en ese universo es donde opera justo este fragmento que a la vez es otro gran universo al que llamamos arte digital. Ahora, muy particularmente desde mi investigación, sí me parece relevante mantener de repente esta idea del arte electrónico análogo o del arte electrónico digital porque alude a las máquinas con las que se produce. Y es lo que nos ayuda a identificar cuáles podrían ser esas potenciales distinciones entre una o la otra. Claro que podríamos bien argumentar que muchísimas de esas prácticas de hecho suceden en medio, ¿no? De hecho suceden en una integración entre estas máquinas análogas en conversación con estas máquinas digitales. Y que a lo mejor quizás la parte importante no es tanto cómo las nombramos, sino lo que vive allí dentro. De ahí que, pues bueno, quise colocar algunos ejemplos de lo que existe dentro de ese universo del arte digital o del arte electrónico digital, en donde seguramente muchas de las conversaciones que se han suscitado el día de hoy y que seguirán sucediendo los próximos días, pues están colocadas, ¿no? Y entonces, pues tenemos todo aquello que tiene que ver con arte a través de software, modelado 3D, NetArt, realidad virtual, realidad aumentada, bots, inteligencias artificiales, arte sonoro, performance en línea,
medios mixtos, por supuesto, narrativas transmedia y un largo, etcétera, ¿no? Que es más o menos ese universo que está configurado ahí. Y que quizá, bueno, evidentemente, mientras más dispositivos digitales seguimos incorporando, pues más de estos circulitos seguiríamos colocando, ¿no? Quizás una idea que podría empezar a confrontar el por qué esto existe en una categoría particular y no necesariamente todo el tiempo conversa con otras áreas, pues podría ser, no sé, como una de las preguntas a tener en cuenta el día de hoy. Es decir, ¿por qué no, en lugar de pensar que hacemos modelado 3D, pues pensamos que de hecho operamos desde la escultura y lo que cambia es la materialidad de la escultura, ¿no? Creo que eso ya, de alguna manera, hoy por la mañana con esta charla en torno al grabado, por ejemplo, ya estaba ahí súper colocado, ¿no? Y me parece muy relevante. Quizás la razón por la cual desprendemos, ¿no?, de esta conversación de la producción tridimensional, la producción bidimensional, el performance y demás conversaciones que en este caso, digitalizan o se producen desde la digitalidad, no operan en el mismo plano que el resto, y la necesidad por nombrarles de otra manera, considero, radica en su materialidad. ¿Pero qué implica entonces pensar una materialidad digital? Digo, aquí son solamente algunas de estas conversaciones intermedias o que empiezan a generar un eco con respecto a qué específicamente es o a qué nombramos materialidad digital, ¿no? En este caso, por supuesto, esta metáfora que propone Alexander Galloway al pensar que cuando hablamos de una materialidad digital hablamos de un todo que se subdivide en partes, ¿no? Esta idea o esta definición de lo digital como pues esta entidad que puede ser subdividida en unidades discretas y contables, ¿no? Que es quizás una de las definiciones más comunes que nos encontramos cuando pensamos o planteamos qué es lo digital. Y en este caso él lo propone como el uno que se convierte en dos, ¿no? Es decir, que se subdivide hasta sus unidades mínimas. Evidentemente esto quiere decir que todos sus elementos son subdividibles, pero también quiere decir que esas unidades discretas y contables empiezan a tener una tensión con lo que entendemos como representación y como el objeto en sí mismo, con el original y la copia, con la realidad, la virtualidad y la actualidad, ¿no? Creo que sobre todo esta parte, ¿no?, del original y la copia también ha suscitado muchas dudas el día de hoy, igualmente con la idea de lo real, lo virtual y lo actual, ¿no? Esta quizás conversación no solamente de cómo lo real y lo virtual no son en sí mismos antónimos, sino que más bien conviven en una especie de ciclo que siempre está retroalimentándose, ¿no? Y que en realidad lo que hace una distancia de la realidad es la actualidad. Pero por supuesto que esas implicaciones, hablarlas solamente desde ese espacio de sus propias tensiones o de las características con las que comúnmente las nombramos, pues no necesariamente nos acerca a por qué entonces estamos considerando un espacio particular para esta conversación dentro de las artes. Pero a lo mejor esto puede tener un poco más de sentido. Cuando pensamos en la producción denominada o que se engloba dentro de la idea de los nuevos medios hacia los años 50, 60 y 70, con mucho más prominencia en los 60 y 70, una de las cosas que se empieza a retar dentro de esta integración es justamente la idea del original y la copia, ¿no? Y entonces vemos todos estos textos que reflexionan acerca, por ejemplo, del aura de una pieza de arte, ¿no? O que tienen que ver con la distribución, o que tienen que ver con cómo se confronta a nuestro cuerpo y a nuestros sentidos con esta pieza artística dependiendo del espacio en el que esté ubicada, ¿no? Y entonces tenemos todos estos circuitos de validación que tienen que ver justamente con responder estas preguntas de una manera, digamos, muy lineal, ¿no? Casi absolutamente vertical en todos los casos, y que entonces no permite otras conversaciones que, aunque estén colocadas con intenciones similares, con técnicas similares y con intereses y preocupaciones similares, al no estar en esos espacios operando, empiezan pues justo, ¿no?, a retar a esos paradigmas. Evidentemente esto pues, no es algo que veamos suceder exclusivamente con el uso o la integración de tecnologías digitales en la producción creativa, pero sí lo vemos con mucha fuerza justo cuando empezamos a utilizar estos medios de reproducción para la producción artística. Y con esto me refiero, por ejemplo, a cuando empieza a haber
pues todas estas búsquedas de colocar o sacar al arte del espacio institucional y llevarlo al espacio público a través de, por ejemplo, el uso de mimeógrafos o el uso de esténciles o la reproducción a partir de fotocopias y fanzines, ¿no? Las intervenciones y creación de radios piratas, las intervenciones y creación también de performance que suceden dentro de la televisión. Y si bien eso no es necesariamente una conversación directa que haga eco con lo digital, sí tiene que ver con la idea de los nuevos medios. Y entonces, pues podríamos decir, ya habíamos tenido parte de esta conversación, ¿no? Ya habíamos hablado desde la fotografía de qué pasa con una imagen que es capturada y es reproducida, más allá de la idea de una entidad que es exclusiva y única y puntual. Sin embargo, la materialidad digital lo lleva a un extremo todavía más radical. Porque venimos de pensar que todas estas entidades que son reproducibles, pensemos de nuevo en grabado, pensemos en fotografía, tienen un límite, ¿no? Hay un momento en el cual, al revelar una fotografía X cantidad de veces, empieza a perder su nitidez, y habrá en algún momento en el cual no solamente las copias, ediciones, entre una y otra, posean características, aunque sean mínimas, distintas, sino que llegará un momento en el que su creador, creadora, decida que de hecho ya esa última copia ya no da o ya no conversa con lo que originalmente se intentaba colocar dentro de esa pieza. Es decir, sí llega un momento en el que esto limita una reproducción infinita o potencialmente infinita. Con las materialidades digitales no funciona de esta manera. Si tenemos la intención de replicar de manera idéntica, sin desgaste, un archivo digital, la cantidad de veces que queramos, lo podemos hacer, ¿no? Claro, podríamos entrar en una conversación en torno a, como propone Ito Steyer, la imagen pobre, ¿no? Que obviamente en la pérdida de su resolución conversa con la manera en la que ha sido distribuida y manipulada, pero eso no implica que si no quisiéramos, no podríamos tener la misma imagen o el mismo contenido idéntico una y otra y otra y otra y otra vez. Quizás ese es uno de los primeros retos que propone esa materialidad digital, que no solamente es la réplica y un poco olvidarnos del original per se, sino que no agota, si así lo nos proponemos, no agota su contenido en su distribución. Es capaz de ser clonado las veces que queramos, ¿no? Y no solamente eso, sino que todo está hecho casi siempre de lo mismo. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de una producción a través de la máquina digital por excelencia, que es la computadora, ¿no? Pues todos son ceros y unos. Todo. Los textos son ceros y unos, las imágenes son ceros y unos, los videos son ceros y unos. Absolutamente todo lo que vive ahí dentro está hecho de la misma materia. Esto creo que es una de las cosas que a mí personalmente me costaba mucho trabajo entender. ¿Cómo puede ser que está hecho de exactamente lo mismo si es tan distinto, ¿no? Si puede ser tan variado en los niveles que queramos. No es para nada cercano pensar en una producción de imagen estática bidimensional a pensar en una experiencia en realidad virtual y sin embargo están hechas todas, cada una de esas cosas. Es decir, ahí es donde a mí me parece interesante cómo esta materialidad digital es de hecho una materialidad líquida. Es de hecho eso que toma la forma del contenedor que le coloquemos, que se convierte en lo que nosotros queramos que se convierta. Eso, claro, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por un lado pareciera que solo opera en un nivel de conversación, es decir, que casi siempre tendrá que tener un intermediario para poder ser aproximado, para poder ser experimentado. Estos intermediarios son, por supuesto, las interfaces, ¿no? El punto del medio en el cual nuestro cuerpo comunica o se comunica o es parte de la conversación que sucede dentro de la pieza o de la pieza en sí misma. Eso quiere decir que no solamente es el trabajo de las artistas que producen con estas materialidades, sino de hecho cómo hacen suyas también estas conversaciones matéricas con un objeto que en este caso es un interfaz.
Al día de hoy podríamos argumentar que si bien dentro de las ideas de ciencia ficción, por supuesto, planteamos estas materialidades no tan líquidas, sino más bien gaseosas, en las cuales quizás hablamos de esta cosa que es bastante más flexible, ¿no? Que no necesita de un objeto, que no necesariamente tiene que conversar con una materialidad objetual. Pues bueno, al día de hoy eso aún no está presente. Incluso cuando pensamos en la idea de la proyección, que bien podríamos decir, bueno, es algo que la proyección per se no nos aproximaremos corporalmente a ella, ¿no? O sea, no podremos tocarla. Pues sí hay un objeto detrás, un proyector, que carga, ¿no?, con ese contenido y que expone de alguna forma lo que está dentro de. Es decir, la interfaz de esto, aunque no sea una interfaz con la que yo tenga que interactuar, sí es una interfaz objetual que tiene que existir para que la pieza pueda estar presente, ¿no? Misma cosa con sensores, por supuesto, audífonos, teclados, mouse, pantallas, teléfonos inteligentes, tabletas, un headset de realidad virtual, etcétera, 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 ¿no? Eso quiere decir que siempre habrá, al menos al día de hoy, una especie como de, no sé, me gusta pensarlo como en los videojuegos, como de estos jugadores que solo existen, ¿no? Que no son jugadores que tengan un papel activo dentro de la narrativa y que sin embargo son importantes estar, ¿no? De estar o de presenciarse dentro de lo que está sucediendo en estos espacios de intercambio, ¿no? Es una especie como de punto de cruce en el cual no solamente no se nos puede olvidar que el intercambio siempre es matérico, sino que además no podrían suscitarse a ser experimentadas estas piezas de otra manera. Acá, pues bueno, claro, también la idea de la metaherramienta es algo que me parece muy particular, porque creo que, claro, también hay una conversación que podría tener que ver con esas ideas también de cómo la pieza o la obra de arte adquiere un intercambio o adquiere cierto grado de intención y de valor dependiendo del espacio en el que está siendo expuesta. ¿Qué pasa cuando estas piezas habitan una interfaz o habitan un espacio objetual que no solamente utilizamos para ver arte? Ahí también empezamos a tener una conversación que en muchos casos puede ser muy tensa también, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en la producción de NetArt de los años 90, ¿no? O sea, de las personas que empezaron a saltar a utilizar al internet como el lienzo, pero también como el espacio en sí donde ocurre la pieza. Que de hecho un poco el diagrama inicial de esta conversación es, ¿no?, como uno de esos famosísimos diagramas del NetArt. ¿Dónde sucede el arte si el arte está en internet? ¿No? Pues sucede en el acto del intercambio. Y si bien es algo muy romántico, ¿no?, y podríamos decir de alguna manera un tanto jugando a lo etéreo, a lo efímero, la realidad es que también está condicionado al objeto a través del cual lo estamos experimentando. ¿Qué pasa? Un poco como la descripción de la conversación. ¿Qué pasa cuando llevamos más de 3 décadas de enfrentarnos a un cambio radical, casi diario, de lo que sucede en un espacio como es Internet? ¿Qué pasa cuando la herramienta a través de la cual está producida una pieza es también la herramienta que utilizamos para observarla e interactuar con ella, pero que al mismo tiempo funciona y sirve para muchas otras cosas? Esa idea de la metaherramienta, por ejemplo, tiene que ver con qué pasa cuando nuestra computadora la utilizamos para leer, para tomar clases, para tomar nuestras reuniones, también para ver Netflix, para escuchar música, para descargar archivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando es el espacio de comunicación, de ocio, de trabajo y de intercambios afectivos al mismo tiempo el mismo objeto que contiene a la pieza? La pieza no es eso, pero está condicionada por el objeto que la contiene. Y quizás ahí es donde ese espacio híbrido de conversación puede que nos venga muy bien. Por eso resulta de repente interesante ver estos ejemplos. No sé, me remonto, por ejemplo, hacia el año 2002, 2003, en la Ciudad de México, en el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo, había un espacio que se llamaba el Cyber Lounge, ¿no? Y el Cyber Lounge lo llevaba el artista Arcángelo Constantini. Arcángelo es gran artista, gran pionero en muchas áreas. Y lo que él hacía era que este espacio del Cyber Lounge estaba dedicado al arte sonoro, estaba dedicado al NetArt, estaba dedicado a los videojuegos, estaba dedicado
a todas las prácticas que pudieran suceder dentro de una computadora en el espacio del museo. Y entonces, ese espacio, ¿qué era? Básicamente, un cibercafé en el centro del museo. Eso era. En ese momento, del 2002 al 2009 más o menos, que estuvo activo ese espacio, digamos que el mundo o la forma en la que nos integramos a la idea de Internet, pues quizá no tenía que ver con tener, por supuesto, un teléfono inteligente en mi bolsa conectada 24/7, en donde sea, a lo que sea, casi siempre navegando a través de redes sociales. Implicaba que muchas personas que, digamos, de alguna manera accedían o accedíamos a Internet, no lo hacíamos solo, más bien, no lo hacíamos de esa manera, sino que además no lo hacíamos en el espacio íntimo, ¿no? ¿Qué hacíamos? Al menos en México era muy común no tener un acceso de esta naturaleza en casa y entonces ibas al cibercafé a poder consultar y acceder a este tipo de cosas. Ir al cibercafé ya nos desprende de la idea de la metaherramienta. ¿Por qué? Porque estamos yendo a un lugar específico a compartir con otras personas en el mismo cuarto, aunque no conversemos y aunque no nos conozcamos y no tengamos nada que ver con el otro. Y le estamos dando un uso específico, una idea de uso específico a ese espacio. El trasladar esa idea a un museo, en este caso, lo que hacía era que las personas inmediatamente conectaran. ¿Qué voy a hacer en un espacio que se ve de este tipo? ¿No? Este lugar donde hay un montón de computadoras conectadas a Internet, ¿no? Pero en el museo, pues casi naturalmente la conexión es, pues voy a ver algo que tenga que ver con arte en la pantalla, en el Internet, en el museo, ¿no? Eso no funcionaría el día de hoy. Y no tiene tanto tiempo de existir, ¿no? Tan no funcionaría que cuando cierra este espacio en el 2009, cierra precisamente porque se considera que no tiene ningún tipo de relevancia, ¿no? 2009 pensemos que ya es el momento en el que casi todo mundo estaba empezando a conectarse a Facebook, por ejemplo, ¿no? A generar sus cuentas en Facebook. Entonces, ya nada tenía que hacer un espacio de esa naturaleza en el museo. Ya no se entendía cuál era el uso, porque ya no conversábamos con la idea del cibercafé y mucho menos con conversar en qué tipo de contenidos me voy a encontrar ahí. De ahí que, evidentemente, esta idea de la metaherramienta nos empieza a generar condicionantes bien interesantes, pero también muchos espacios de posibilidad. Porque ¿cuáles son entonces las conversaciones que estamos generando dentro de estos espacios? ¿Y por qué generarlas de esa manera? Pensar en que también hay metaherramientas que pueden expandirse hacia otros lugares, creo que es clave para poder reflexionar con respecto a qué estamos haciendo hoy. Sobre todo después de 2 años intensamente pegadas a la pantalla, en donde, al menos yo, no sé, llegaba un punto en el que, claro, me dedico específicamente a las prácticas digitales, me encanta estar en Internet, la pantalla es increíble, pero ¿qué pasa cuando tengo que estar ahí 24/7? Pues por supuesto que ya no quiero. Cualquier excusa es buena para no estar en la pantalla, ¿no? Y pensaba, y bueno, y eso soy yo que lo disfruto. El resto, ¿qué? ¿No? Ya no es, por supuesto, el espacio en el que utópicamente planteábamos, bueno, está en Internet, todo mundo lo va a ver, todo mundo va a llegar ahí. Esa es quizás otra conversación, pero el llevar públicos o canalizar públicos, sobre todo públicos no especializados, a algo que sucede en Internet, con una relación al arte, a menos de que sea un gran nombre o genere una retroalimentación muy inmediata y muy seductora, no va a suceder, ¿no? Y creo que ahí, pues justo me gustaría como cerrar con estas ideas y entrar también a una conversación más abierta, preguntas, comentarios. Con respecto a, bueno, entonces, ¿qué implica traer de regreso esa conversación hacia las materialidades digitales? Sí, pero todas las implicaciones de esas materialidades digitales. Ahora, las materialidades digitales, claro, lo que hemos conversado hasta ahora, por un lado, tiene que ver con esas materialidades blandas, ¿no? Tiene que ver con ese espacio fluido, flexible, ¿no? Que casi siempre tiene que ver con su contenido y por lo tanto casi siempre tiene que ver con su software, ¿no? Es decir, con la manera en la que opera este objeto. Tiene que ver con esa manipulación flexible, tiene que ver con esa mutación, tiene que ver con esa clonación, por supuesto, la potencial viralización, pero al mismo tiempo, dado que no puede desprenderse de su carcasa física, ¿no? O dado que no puede
desprenderse de esa materialidad dura, por decirlo así, de ese hardware que le permite existir y conversar e intercambiar con nuestros cuerpos de manera directa, pues podríamos pensar que entonces todo eso sigue siendo una conversación que le compete también a los dispositivos e interfaces tal cual, pero también a las condicionantes que están detrás de su producción. Y creo que eso es algo que no deberíamos saltarnos ni perder de vista. Porque por supuesto que estos objetos sí son muy seductores en su diseño y sí están cada vez más a la mano o son mucho más accesibles, pero no dejan de tener una relación directa con el extractivismo, con los trabajos forzados, con la contaminación, que a veces es la conversación que pareciera se diluye muchísimo cuando solamente pensamos en la producción digital con respecto a sus materialidades blandas, ¿no? Casi siempre es una conversación que tiene que ver con, es algo que está sucediendo alrededor nuestro, que no tocamos, pero que está ahí, pero que parece que no pesa, parece que no está, parece que solo existe cuando encendemos la pantalla y aparece frente a nosotras. Pero en realidad guarda bastante más problemas que solamente eso, ¿no? Ahora, esa relación, por supuesto que tiene que ver con diferentes formas de asumir y ejercer poder, ¿no? Por un lado, si hacemos ese símil entre las materialidades blandas, estas entidades, digamos, completamente líquidas, completamente flexibles, licuadas, que pueden ser mutantes y clonadas, virales, etcétera, pues bueno, tienen una correlación directa con la idea del poder blando, ¿no? Ese poder blando que propone Joseph Nye en los 90s para hablar de la propaganda, para hablar del capital social, el capital cultural, los estereotipos asociados a la imagen, siendo esta última, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial el día de hoy, ¿no? Y que, por supuesto, tiene que responsabilizarse no solamente de que la tecnología digital sigue siendo vulnerable, sino que sigue siendo producida por humanos. Y que entonces tenemos que seguir cuestionándoles de la misma manera que se lo cuestionaríamos a cualquier otra entidad creadora, creativa o generativa, ¿no? Y que por otro lado, por supuesto, entonces, esta idea de las materialidades duras, este objeto extraído de la tierra a partir de muchas ocasiones trabajos forzados, mal pagados, completamente faltos a la salud, ¿no? Pues también tiene una correlación directa con el poder duro siendo la forma en la que se ejerce el poder de la manera más tradicional, ¿no? La acción policíaca o militar, la coerción económica, el acceso selectivo al sistema de salud, entre muchas otras cosas, y que al final del día, nos guste o no, esta idea de materialidad digital pues existe en un espacio intermedio a todas estas cosas. Quizás esa es, no sé, una de las partes que me parecen más interesantes ver cómo se desdoblan dentro de un entorno creativo. Porque si no estamos obviando ninguna de estas cosas, no estamos obviando ninguna de estas conversaciones, ¿qué estamos haciendo entonces con esas herramientas, ¿no? La producción artística, que a mí personalmente me interesa y con la que he estado conversando y dialogando los últimos años de investigación de mi vida, justamente tiene que ver con estos espacios intermedios en donde se asume la responsabilidad de estas dos partes, se propone una conversación intermedia y de alguna manera también intenta escaparle a la etiqueta específica de qué es lo que estamos viendo suceder. Creo que eso dentro de la producción, específicamente hablando de la producción digital, casi siempre tiene que ver con lo que se nombra como medios tácticos. Los medios tácticos casi siempre responden a cómo utilizamos estos dispositivos y este espacio de software, no solo de una manera no convencional, sino que nos ayude a generar una especie de contraingeniería de su sistema, ¿no? Muchas veces sí desde el espacio especulativo, y para nada creo que eso tenga que ver como con minimizar o quitarle valor o peso, ¿no? Creo que muchos de estos espacios entre la ficción, entre la especulación, entre el plano del intercambio posible, son los que verdaderamente apuntan a poder tomar en cuenta todos estos problemas por un lado, pero posibilidades por el otro, y empezar a confrontarnos con una conversación necesaria. Creo que ahí es donde quizás muchos de estos proyectos están situados y sí considero que es muy, muy esencial
voltear a ver sobre todo qué pasa de manera local y un poco también resistir como a estas lógicas, no sé, quizá como de éxito errado, no sé cómo nombrarlas, ¿no? En donde pareciera que esa acumulación sigue siendo la única manera de apuntar a algo que es potencialmente valioso, cuando en muchos casos, pues por supuesto no es así, ¿no? Creo que sí es un poco una invitación a pensar más allá de las numeralias, por ejemplo, ¿no? Y empezar a hablar más de la implicación. Creo que, no sé, en muchos casos, y creo que es lo que sucede, sobre todo con espacios que se prestan para reflexionar desde las artes en torno a este tipo de prácticas en Internet, creo que en muchos casos vale más la implicación de quien está situado dentro de ese espacio con quien se está teniendo esa conversación que la numeralia de quien transita dentro del espacio y se va, ¿no? Ahora, claro, eso es mucho más difícil de medir, ¿no? Es muy fácil decir, 1000 personas le dieron like a esta publicación, 1000 personas entraron a mi sitio web. ¿Cómo medimos esa implicación? Pues bueno, definitivamente no a través de esas métricas, ¿no? Pero quizás es el punto intermedio entre estas dos cosas, porque permite entonces conocer a profundidad otro tipo de reflexiones y conversaciones y que también empiece a hibridar esos espacios, ¿no? Digo, ya nada más para apuntar un poco por qué eso está ahí en medio, ¿no? Esta idea del wetware, de alguna forma, pues es ese punto intermedio, quizás hoy todavía mucho más situado dentro de la ciencia ficción. Por supuesto, ya hay muchas cosas que apuntan como a que eso ya está bastante presente, pero la idea del wetware, pues justo son todas estas tecnologías encarnadas, ¿no? Como ya que cohabitan dentro del espacio orgánico, particularmente el espacio orgánico del cuerpo humano, para poder existir y desarrollarse, ¿no? Claro, bien podríamos argumentar que hay muchísimas cosas allá afuera que ya lo hacen, empezando por los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Pero que quizás ya en este plano de la potencia creativa, pues son discursos que se están teniendo desde el biohacking, ¿no? Desde todas estas intervenciones que tienen mucho más que ver con cómo interactuamos o cómo nos relacionamos con el cuerpo a través de la tecnología, pero reflexionando acerca de cuáles son las capacidades de expansión del mismo. Entonces, un poco también esta lógica pues muy cercana a las propuestas de McLuhan, ¿no? McLuhan justo reflexionando con respecto a cómo la tecnología es la expansión de los cuerpos, o tendría que ser la expansión de los cuerpos, no necesariamente su símil idéntico, ni tampoco su sustituto, ¿no? Creo que ahí también hay como algo interesante. Y que quizás esa idea del wetware sí está apuntando a deshacerse de ese hardware, ¿no? De esa materialidad dura, al menos la materialidad dura, digamos, de manera como absolutamente externa, ¿no? Bien podríamos argumentar que una prótesis ya opera en esta dimensión, pero quizás todavía no opera como en la dimensión del intercambio o conversación interna, ¿no? Opera en todavía como el plano de lo inmediatamente útil o inmediatamente tangible. No sé, creo que ahí es donde quizás estamos ahora como en este plano de conversación. Y nada, creo que lo que vemos hoy suceder o lo que vemos hoy intercambiarse dentro de la producción creativa, artística, que no está necesariamente ni dentro del plano exclusivamente de la innovación tecnológica o de la investigación científica, pero tampoco exclusivamente dentro de la producción artística en el campo del arte contemporáneo, sino como una especie de hilo conductor entre todas, pues es lo que habita también ahí en medio y es lo que de alguna manera, no sé, creo que vale la pena reflexionar y sobre todo entender y ver qué más allá hay adentro, hacia dónde apunta y por qué puede ser valioso, ¿no? Porque creo que estas ya no son conversaciones de las que podamos zafarnos, o no deberíamos al menos. Y pues nada, pues no sé, eso. Gracias, Dorín. Revelador en varios sentidos. Te quería preguntar una idea que me movió la cabeza y fue esa idea de que lo digital está hecho de la misma materia, ¿sí? Unos y ceros, hablaste de esa parte. Quería preguntarte si existe en desarrollo o, porque no conozco, no sé,
otras materias, otras ideas de otras materialidades de lo digital, aparte de esos unos y ceros. ¿Se ha concebido esa posibilidad? Y lo planteo, voy a explicar un poco la pregunta, como pensando en la historia del desarrollo del arte, en tanto tú hablaste de la escultura y la posibilidad como que lo podía asumirse como lo digital, como escultura digital, sí, de pronto, pero claro, el medio permanece, la escultura siempre ha existido, pero la exploración ha sido en la materialidad y las transformaciones históricas y sobre todo las más trascendentales en las vanguardias y posvanguardias ha sido en la materialidad, ¿no? Como que pasó de ser escultura en mármol a escultura en, no sé, chocolate o lo que sea. Entonces quería preguntar si se dan esas exploraciones en lo digital, de la materialidad digital. No, tengo un montón de preguntas. No, creo que esa es la más importante. Quería preguntar sobre el cuerpo y la intervención del cuerpo, cómo se entiende el cuerpo con relación a la materia, siendo el cuerpo nuestro canal de interacción con la materialidad en el universo. Entonces, ¿qué ocurre con el cuerpo en este discurso que nos estás haciendo? Pero algo hablaste al respecto en el wetware y todo esto, no sé si tengas algo más que profundizar. Y luego un comentario, desde mi posición en los museos, hablaste que la experiencia del público, esa cotidianidad con lo digital, esa experiencia del día a día tan cercana, hacía que lo digital ya fuera como a veces casi que aburrido, a veces necesitábamos escapar. Entonces pensaba que justamente algunas formas del arte, no digital, o digital trabajado de alguna manera especial, pero sí es justamente esos lugares de escape, de esa cotidianidad, de esa relación cotidiana con el mismo aparato, con las mismas narrativas, con los mismos lenguajes, con los mismos formatos, con la misma materialidad incluso. La propaganda que yo hago acá siempre al museo y a invitar a la gente a visitar museos es justamente el museo es el lugar para escapar de ese vínculo y de esa relación tediosa con eso que se hace cotidiano y que ahí es donde encontramos esos momentos diferentes. Y puede ser con lo más analógico, lo más tradicional, una pintura. Encontrarse con una pintura ya te hace escapar de esa relación la que tú hablabas, ¿no? Ese es como mi comentario final, pero vuelvo atrás a la pregunta de las materialidades. Disculpen por la extensión. Sí, pues creo que, por ejemplo, gran parte de lo que llevo un rato investigándose como en estos lenguajes digitales y en esas materialidades ceros y unos, es cómo pueden ser trasladadas a otras interfaces, particularmente interfaces orgánicas. Entonces, hay mucha conversación, por ejemplo, no sé, acerca de cómo se puede guardar o codificar información dentro del ADN de ciertos seres vivos, por ejemplo, ¿no? Y entonces tienes reflexiones incluso desde las artes de piezas que son contenidas en burbujas, pero siguen siendo ceros y unos, que están ahí dentro, que responden a ciertos estímulos externos, ¿no? Creo que ahí sí todo lo que está en el plano, por ejemplo, del bioarte, creo que es muy próximo a esas conversaciones, ¿no? Intenta de alguna manera traducir o utilizar interfaces que no son las convencionales para tener una conversación de procesos digitales. Y se me viene a la mente, por ejemplo, toda la obra del colectivo Interspecifics, que justamente, ¿no?, en el nombre está como toda esta noción, que justo son un colectivo que trabaja, hoy casi todo lo que hacen tiene que ver con inteligencia artificial, pero inteligencia artificial reapropiada o readaptada a colaboraciones con entidades orgánicas. Entonces, por ejemplo, tienen una pieza que es muy, muy hermosa, que se llama Comunicaciones Especulativas, en donde lo que hicieron fue que trabajan con el movimiento de bacterias en una caja de Petri. Y lo que hacen, si bien no funciona, digamos, de manera como en que impriman directamente un algoritmo sobre las bacterias, ni mucho menos, lo que hacen es traducir el movimiento de las bacterias a través de un software especializado para observar el movimiento de las bacterias que existe en el plano de lo científico, para asignarle un sonido
un color a cada uno de estos movimientos. Y lo que hacen es hacer un acto en vivo en el cual pues, hay bacterias que están ahí, que están haciendo lo suyo, ¿no? Y que se están traduciendo en tiempo real a sonido y a imagen, y que ellas como colectivo lo que hacen es jugar con eso que se produce dentro del movimiento de las bacterias para hacer un set audiovisual, por ejemplo. Entonces, sí hay una traducción, y por eso el nombre de la pieza, Comunicaciones Especulativas. No es que claramente haya una correlación directa entre el tipo de bacteria o entre, no sé, ¿no? Como imprimir un algoritmo de nuevo como a ese espacio orgánico específico, pero sí hay una posible traducción al revés, ¿no? Como de esta materialidad digital que permite hacer esa aproximación que el cuerpo no les permitiría, ¿no? Que no podrían quizás como hacer en tiempo real este tipo de intercambios. Ahora, lo que sí, y eso me parece muy interesante, es que obviamente no es como que viajan a lugares con bacterias, ¿verdad? Sino que las recaban del espacio. Y resulta que, por supuesto, cada una tiene su propia naturaleza y forma de expresarse. Son colaboradoras. Y las entienden como colaboradoras, ¿no? Y entonces ahí, digamos, el punto de traducción es lo digital, pero no es el punto final. El punto final es cómo colaboran estos dos seres orgánicos, ellas, performers, y bacterias, en un plano en tiempo real, ¿no? Cómo entrenan, ¿no? Digamos, a que se pueda analizar el movimiento y convertirlo en sonido y en colores. Claro, eso es algo que ellas seleccionan, ¿no? Y hay una mano muy, muy humana a partir de decir, si se mueve tanto a la derecha, suena así, si se mueve tanto a la izquierda, suena de esta forma, si va para arriba, el color es este, si va para abajo, el color es este, ¿no? Claro, hay una intervención muy directa de ellas que saben de alguna manera en qué espectro puede jugar lo que va a suceder, pero al final eso que sucede en el espacio pues es muy, muy único. Y si de repente, porque ha pasado, pues deciden que no se quieren mover, no se mueven. Y ahí estamos, esperando a que se muevan, ¿no? Claro. Y que creo que ahí hay un poco como de esa intuición, ¿no? Sí son ceros y unos, pero no es el ceros y unos que suceden como punto final de esa materialidad. El punto final de esa materialidad es el espacio que compartimos donde sucede el performance y la conversación en todo caso que ellas tienen. Entonces, no sé, creo que ahí hay algo que puede ser como, sí, cómo podemos traducir o pensar más allá de esos ceros y unos y trasladarnos a otro tipo de conversaciones. Creo que ellas lo hacen muy bien. Recientemente vi una pieza también que lo que hacía era como mandar mensajes en clave Morse a una colonia como de musgo que está creciendo en agua, y entonces dependiendo de si es un 0 o es un 1, el musgo flota o se hunde. Y entonces va mandando como igual estos estímulos, que son estímulos que se tienen que traducir al orgánico, porque pues no es la computadora que la cliqueo y simplemente ejecuta lo que yo quiera, sino que es una entidad viva, orgánica, es un musgo, que también puede tener como otra forma de generar ese intercambio. En este momento no recuerdo quién la hizo, pero la voy a buscar y te la voy a pasar. Creo que ahí hay como mucho de esa conversación. Luego los espacios cotidianos y el plano digital, ¿no? Como en esta duda de, bueno, ¿y qué más podemos hacer ahí? Yo creo que, claro, o sea, lo que sucede es que hay una sobreestimulación y sobreinformación, ¿no? De lo que puede suceder en el plano digital, específicamente a nivel internet. Y entonces, claro, esa relación que tenemos con ese espacio cada vez hace que pues, busquemos estímulos más veloces, no vamos a quedarnos, o sea, no sé si han entrado, por ejemplo, a ver piezas de NetArt de los 90s, que son piezas súper experimentales, en donde yo creo que hoy, si eso se lo pongo a mi hermano, que tiene 18 años y no encuentra dónde cliquear, me va a decir, ay, ya, bye. Ten mis 3 segundos, ya no supe qué hacer, vámonos, ¿no? Pero claro, eso también va mutando con el tiempo, y creo que lo que sucede hoy es que las piezas que suceden en ese plano pueden seguir siendo muy contundentes siempre y cuando no jueguen con las reglas del espacio, ¿no? Y creo que eso sucede cuando te encuentras estos contenidos que sabes que no deberían estar ahí o no deberían de funcionar de la manera en la que funcionan. Y a lo mejor ahí es donde viene ese cambio, no sé si de paradigma, pero definitivamente de las formas en las que utilizamos estos espacios. Entonces, no sé, pienso mucho, por ejemplo, en las piezas que son generativas,
pero que son generativas de manera que te hacen notar que no paran de existir, ¿no? Y que en esa conversación llega un momento en el que rompen un poco la forma en la que utilizamos el dispositivo y nos hacen al menos preguntarnos, bueno, aquí, ¿qué está pasando? ¿No? Esto definitivamente no es normal, ¿no? O esto no debería existir de esta manera. Y esto lo pienso, por ejemplo, claro, bueno, con bots, ¿no? O sea, que seguro como en esta primera oleada de bots que existen sobre todo en Twitter, pues claro, la gente decía, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué hace? ¿No? Hoy quizás lo podemos ver como con otras conversaciones, con productores, bueno, generadores de imágenes a través de texto con inteligencia artificial, ¿no? Y no que todos esos contenidos, por supuesto, sean interesantes o que logren esa contundencia, pero quizás hay algo también ahí que a la hora como de dislocar ese uso pueden todavía potenciar otra conversación, ¿no? Recuerdo mucho una residencia de performance que se llamaba X-Performance o X-Performer, una cosa así, que lo que hacían era que en el 2020 justamente como no podían presentar sus piezas de performance, lo que hacían era que invitaban a hacer residencias de 48 horas en donde había una cámara 24/7 instalada en un espacio como, pues era como una especie de pequeño teatro donde no había nadie más que el performer y entonces cada que entrabas estaba sucediendo algo distinto y sí, era una cosa como entre chat roulette y no, pero había también una cosa ahí como muy incómoda de decir, ¿por qué estoy viendo? ¿Por qué puedo ver a esta persona 48 horas aquí? ¿No? Y claro, había gente que como buenos performers llevaban el cuerpo al límite, ¿no? Había otros que se negaban a funcionar dentro de ese plano, pero sin duda esta cosa como de muy abiertamente decir, aquí va a haber una persona que sabes que está colocada ahí en tiempo real y que puedes entrar de alguna manera a invadir esa privacidad cuando tú quieras, no sé, generaba quizás un espectro de algo que es extraño, entre comillas extraño, que suceda en un plano de lo artístico en lo digital, no sé, que generaba ahí como ese interés quizá, o al menos como el decir, bueno, aquí definitivamente hay algo que está pasando que no debería estar sucediendo de esta manera, ¿no? Ahí yo creo que todavía hay mucha potencia. Sí, gracias. Hola, Dori, ¿cómo estás? Hola. Un gusto, nuevamente. Sí, mi pregunta un poco asociada al último que estabas mencionando, lo que todo el señor igual, respecto a la función del arte digital y su medio. Bueno, ¿cómo podemos abordar justamente esta relación entre arte digital y el medio? Entendiendo precisamente que el medio, de alguna forma, el arte supera el medio en sí mismo en estas tecnologías que avanzan continuamente cada día. En ese sentido, estamos hablando de una obsolescencia de medios frente al arte digital. Por ejemplo, el arte digital de los 80 está constituido en disquetes, donde ya no es posible reproducirla, donde ya no existe esa tecnología para reproducir ese tipo de arte digital como tal, ¿no? En el arte de procesador de los 80. Porque ya no tenemos ese medio como tal. ¿Cómo observas precisamente, cómo puedes observar tú como curadora de todo el trabajo como la curaduría, poder precisamente romper un poco esta dicotomía entre el medio y el arte digital en sí mismo, ¿no? Y cómo poder generar esa permanencia de artistas que trabajaron con una tecnología o que trabajan hoy en día con una tecnología, por ejemplo, en el sector de específico, que tal vez en 50 años esa obra ya no va a poder ser reproducida, porque la tecnología lo va a permitir el medio, en ese sentido, hablando de tecnología como un medio, la reproducción de ese poder específico. Eso es mi pregunta y gracias, Manu. Hola, Renzo. Ay. Un gusto saludarte siempre. Y sí, creo que ese es uno de los grandes retos también, bueno, de cualquier tipo de producción creativa, deja tú solo de las artes, que tenga una relación directa con el medio en el que fue producida, específicamente cuando hablamos de tecnologías digitales. Y sí, precisamente creo que una de las posturas que he adoptado personalmente en los últimos años tiene que ver con plantear cómo esto existe en el momento en el que es producido y se puede más bien revisitar a partir de la experiencia de quienes estuvieron presentes, ¿no? Es un poco esta idea, no sé, hace un año, quizás un poco más, escribí un texto que se llama El Internet no es un archivo, es un performance,
que si bien solamente está hablando de lo que sucede ahí, en Internet, pues no necesariamente apunta a todas las otras tecnologías, creo que es un eco para el resto, ¿no? Creo que de alguna manera lo que vemos es que a veces en ese resguardo o en esa restauración incluso hay como 3 posicionamientos, ¿no? Aquellas que dicen que se tiene que guardar el objeto per se y se tiene que estar de alguna manera resguardando, como bien decías, ¿no? Si produjiste una pieza en los años 80 con una computadora específica, una Commodore, Amiga, no sé qué, bueno, pues más bien la cuestión es mantener vivo el objeto que contiene a la pieza, porque además también tiene una conversación directa con los cuerpos que interactúan con la pieza en sí misma, ¿no? Para empezar, digamos, con algo muy sencillo, desde la pantalla, ¿no? Es una pantalla 1:1, no es una pantalla 16:9, no es una pantalla 3:4, entonces también sus contenidos funcionan de una manera muy concreta. Esa es una postura. Otra postura es, vamos a tomar la pieza artística y vamos a restaurarla o actualizarla hasta que no dé más, ¿no? Es decir, vamos a seguir reviviéndola, me parece un poco como este acto como de, sí, un tanto zombie, ¿no? Como de decir, bueno, vamos a volverla a traer a la vida y a volver a traer a la vida y a volver a traer a la vida, ¿no? Y eso lo vemos mucho como con el NetArt, que justo terminan haciendo emuladores para estas páginas que corrían en Netscape, que ahora pues ya ni siquiera, bueno, no existe, pero que funciona y específicamente se tiene que ver a través de esa manera, más allá de la interfaz que la contiene. Es decir, no importa que se vea en otra computadora que no fue aquella con la cual se hizo, siempre y cuando se conserve la pieza en su materialidad nativa, en este caso, la forma digital en la que se intercambia o se adquiere. Y creo que eso lo estamos viendo, por ejemplo, ahora con muchísimas de las piezas que se hicieron con Flash, ¿no? Y que entonces muere Flash, ¿no? Y desaparece de los navegadores, y entonces lo primero que tenemos es a todo este grupo de artistas generando extensiones de navegador que pueden volver a correr Flash, y que un poco es esta batalla sin fin, ¿no? Es una especie de carrera en la cual ese es el problema hoy, pero dale 5 años más y vamos a tener otro. Entonces, claro que hay bastantes artistas que dicen, no, yo voy a seguir restaurando esto hasta que ya no dé más, ¿no? Que tampoco creo que sea algo viable, honestamente, ¿no? Yo apelaría, justo por esta idea de que no es un archivo, es un performance, pues más bien a que tendría que existir en una especie de archivo dinámico en donde, a pesar de que la pieza per se deje de existir, lo que tenemos es el recuento de qué era, cómo funcionaba, e incluso en muchos casos replicar, no sé, de algunas otras formas sus contenidos algorítmicos, ¿no? Que de repente creo que es lo que sucede cuando hacemos, por ejemplo, o sea, vaya, y que esto no es propio exclusivamente de lo digital, ¿no? Cuando hacemos un recuento de prácticas performáticas de los 60s, pues no es como que vamos a volver a traer al performer que quizás en muchos casos ya no produce o ya no está con nosotros, ¿no? O lo que sea, pues evidentemente esta producción del performance no puede volver a suceder de la manera natural en la que estaba sido concebido, y que al final también siempre se supo que iba a tener un límite del cuerpo que lo ejecuta. Pero lo que existe detrás entonces pues es el recuento de cómo existió, de qué consistía, y el archivo dinámico, entre comillas, porque posee muchos formatos, de la forma en la que se desenvolvía. Yo creo que ese es un poco como el presente y futuro de las prácticas digitales. Plantearnos que la forma más viable de mantenerles o contenerles es siempre viendo hacia lo performático. Porque cualquier otro esfuerzo creo que sí es siempre, no solo de costo altísimo, sino que llega un momento en el que no es sustentable mantenerlo así corriendo por siempre, ¿no? Y me gusta mucho pensar, por ejemplo, en la práctica performática de Tino Sehgal, ¿no? O sea, Tino Sehgal pues es un individuo que lo que hace es generar el algoritmo de su performance, es decir, genera las instrucciones detalladas de los contextos y formas en las que tiene que ser reproducido y creado, y que entonces cualquier otro cuerpo puede encarnar ese gesto performático. No sé, tal vez tendría que ver con eso, al menos eso es a donde yo personalmente apunto. Gracias. Voy a recapitular un poco. Es que te iba a comentar de que, o sea, me pareciera que se está generando también como una sociedad, ¿no? De estas personas que están involucradas en estos temas, como bien tú lo comentas, ¿no? Que tuviera como si tuviera una tendencia a ser más bien una especie de sociedad cerrada.
pero no tanto en sí porque quiera hacerlo. En realidad creo que buscamos más bien como un compartir, ¿no? Una participación. Y bueno, por un lado, ¿qué opinarías tú en cuanto a qué es lo que estás pensando que se podría hacer para que este tipo de prácticas tengan un mayor impacto o un mejor impacto con la sociedad? Un poco que lo has respondido ahora. Y por el otro lado, ¿cómo tú también te identificas? Porque mencionaste en un punto de que tú al interactuar con estas herramientas tecnológicas te sientes más, no sé si dijiste te sientes, pero que lo ves más como si fuéramos unos escultores que estamos como modelando algoritmos en un medio digital. Pero yo también he tenido como conversaciones con otras personas que trabajan modelos en computadoras y no todos tienen esa aproximación o esa visión, ¿no? O sea, desde mi visión, muchas veces me siento mucho más fluida o mucho mejor al sentirme relajar y guiar por la misma computadora o por mí misma y empezar a diseñar algo. Pero no todos funcionan de la misma manera y en todo caso, ¿cómo se les podría llamar a esas personas, ¿no? Que no consideran que ellos también son quienes están haciendo el trabajo, sino que piensan que realmente las máquinas y esos algoritmos están haciendo el trabajo de generar un elemento tridimensional en una computadora? Creo que una de las cosas que le hace mucha falta a estas prácticas es la mediación, ¿no? Creo que casi siempre vemos como solo los dos espectros, ¿no? Casi siempre se atiende solo como a la producción o a la audiencia, al productor creativo, ¿no? Que desarrolla y que hace y que plantea, y pareciera que inmediatamente del otro lado hay una audiencia o un espacio ahí de espectadores listos para recibir esta información. Se nos olvida que en el punto intermedio en realidad tiene que haber muchísima mediación y muchísima conversación. Y no necesariamente porque tenga que ser una tercera figura que aparece y que gestiona y que produce un discurso para poder generar ese intercambio, sino que, bueno, en muchos casos creo que sí tiene que ver con las interfaces que usamos. Algunos experimentos que yo he llegado a hacer, por ejemplo, con mis alumnos, algunos más exitosos que otros, ¿no? Es pensar cómo hacemos para presentar obra digital sin quitarle la materialidad de lo digital, pero sabiendo que podemos aproximarnos a una audiencia más amplia que aquella que nos va a encontrar en Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que yo me daba cuenta era que casi instintivamente lo primero que proponían era, bueno, vamos a hacer unos renders, los vamos a imprimir, los vamos a ir a dejar a la calle, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa, les ponemos un código QR y todo el mundo va a entrar. Esa es la primera intuición que tienen casi siempre mis alumnas, las quiero mucho. Pero de repente cuando empiezas a romper ese molde, porque yo también les decía, o sea, a partir del 2020 sobre todo, yo siempre he odiado los códigos QR, pero ahora los odio más. Es como, si lo ven en la calle, no lo voy a leer, no me importa, no lo voy a hacer. Y nada, ¿no? Como que justo empezamos a experimentar, bueno, ¿qué otros lugares podemos encontrar para no quitarles esa materialidad? Y uno de los ejercicios que hicimos, por ejemplo, fue ir a un supermercado. No sé si acá haya Walmart, pero en México, bueno, Walmart. Y decíamos, bueno, a ver, este es un espacio que ya tiene gente y que tiene la maquinaria, en este caso, que podríamos necesitar para tener una exposición, en este caso eran de animaciones breves, ¿no? Entonces fuimos a hablar con el chico que estaba como encargado del área de electrónicos y le dijimos, oye, ¿quién gestiona los contenidos de acá? Y él así como, bueno, yo, ¿no? O sea, yo pongo un canal y ahí lo dejo todo el día, ya está. Generando esa mediación, también ahí sí muy análoga, muy uno a uno, muy pobre, lo fuimos a abordar en un, no sé, martes en la mañana a decirle que queremos poner animaciones en las pantallas del Walmart y que era una exposición, ¿no? Al final lo convencimos, fue muy divertido. Y le preguntábamos que qué día era como el día de la semana como con más gente, claro que lo sabe, ¿no? Y decía, claro, bueno, los domingos, como a eso de las 3 de la tarde, todo el mundo está acá, las familias, tal. Bueno, ese día queremos que pongas nuestras piezas, ¿no? Y ese día se pusieron era un loop, era un video, pues, de animaciones muy breves. Y pues invitaron a sus familias y estábamos ahí como esperando a ver qué pasaba. Era un poco como también estar encubiertos, a ver qué sucedía, a ver si alguien se daba cuenta que ese contenido estaba un tanto dislocado de donde tendría que estar, o al menos que había algo raro pasando en las teles del Walmart, ¿no? Y sí, efectivamente sucedió, ¿no? Sobre todo los niños, era muy bonito, porque se acercaban y como que veían y decían, esta caricatura no la conozco.
porque era animación, entonces mucho era, claro, de creación de personajes y tal. Entonces, no sé, al menos ahí quizás no era una mediación generada a partir del espacio académico, cultural, etcétera, pero sí propiciaba un montón de conversaciones que no hubieran sucedido si hubiéramos hecho alguna de estas dos cosas que serían lo natural. Uno, que hiciéramos una exposición en línea y que lo hubiéramos puesto ahí, compartido el link en redes sociales, hubieran metido 3 personas que me conocen, no hubieran pelado nada, hubieran puesto felicidades, like, ahí está. O la galería de la universidad. También pude haber puesto ahí montones de pequeñas pantallas, hubiera ido a la misma gente que lo hubiera visto en línea y hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero al dislocarlo de ese espacio nos ayudó muchísimo. Claro, no teníamos esa conversación tan profunda, intelectual, sesuda, lo que sea, del contenido de las piezas, pero sí había una provocación de algo, ¿no? Y sí tenías gente que se quedaba y veía y decía, tengo idea de qué es esto, no sé si me gusta, pero no sé si no me gusta, ¿no? Y era, o sea, yo creo que ese nivel de mediación, entre comillas, lo daba el espacio, ¿no? El espacio que ya tenía lo que necesitábamos para que funcionara. Y además era precioso porque era como, claro, puedo ver en estas pantallas gigantes, muchísimas, pues, tus piezas de animación. ¿Qué se hizo? Se tomó un registro y dejamos que lo demás solo se quedara con las personas que lo vieron, ¿no? Claro, se pudo haber pensado en una estrategia más profunda, sin duda, ¿no? Otro ejercicio que hicimos fue hacer algo similar, pero llevando un proyector a la calle. Entonces hicimos una rodada, bicicletas, todo el salón, íbamos proyectando en las fachadas de las casas, las animaciones, ¿no? Y entonces, igual, la gente se detenía, veía y decía, ¿qué es esto? La gente de las mismas casas era como, ¿qué le están haciendo a mi casa? Volteaban y decían, nada, una proyección, no están, ¿sabes?, haciendo ninguna intervención. Eso propició más conversación, sí nos frenaban, o cada que había un alto en la calle, ¿no? Era como, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿No? Igual, como una cosa como de me gusta, no me gusta, y podíamos tener un poquito más de conversación que en el Walmart, por ejemplo. Eso también funcionó muy bien. Y creo que no tenía que ver con integrar a una tercera persona que dialogara intermedio por nosotras, sino que bastaba con dislocarlo de su lugar original para poder lograr al menos un poquito más de conversación. Entonces yo le apostaría a eso. Yo le apostaría a dislocar ese contenido del lugar en el cual regularmente lo colocarías. Y en cuanto a la segunda pregunta, creo que más bien tiene que ver con, sí, claro, todas las aproximaciones que tengamos al uso de cualquier herramienta, deja tu software, cualquier herramienta, pues va a tener diferentes intuiciones dependiendo no solamente de cómo concibamos lo que estamos haciendo, sino lo que podemos hacer con esa herramienta, ¿no? Entonces podemos ser músicos o escultores o escritores, ¿no? Pienso mucho en la gente que hace literatura electrónica y que mucha gente dice, claro, esto es una pieza de NetArt, ¿no? Y la resisten desde, no, es literatura electrónica, aunque en realidad nos estamos refiriendo a lo mismo. Al final el resultado está en la conversación que suceda desde la pieza, ¿no? Y no sé, creo que quizá tiene que ver con las metáforas de lo que asumimos que será el resultado final. Creo que inevitablemente para mí siempre es como hacer espacio, porque arquitecta, no sé. Es como, claro, yo siempre estoy diseñando espacio. No importa que me digas qué estoy haciendo, no importa si estoy escribiendo un texto, ¿no? Pero creo que tiene que ver como con esa intuición de lo que quieres que resulte de. Entonces diría, bueno, cualquier metáfora, por supuesto, es válida. ¿Cómo se nombran? Como quieran nombrarse, no importa. Gracias. Muchísimas gracias, Doreen. Gracias también a quienes nos acompañaron presencialmente, a quienes se conectaron, que estuvieron en línea. Reitero el agradecimiento que también Giancarlo manifestó en su introducción, el agradecimiento a todos los equipos, a todas las personas involucradas. Ha sido un proyecto muy bonito de trabajar en conjunto. Adelante, muchas gracias, nos seguimos viendo.